Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Resurrección de Cristo. Y voy a comparar tres interpretaciones de lo que tiene que ver con la cruz, la muerte y la resurrección. Y vamos a compararla en las tres formas que a través de la historia se conocen o esta realidad se revela. La primera es a través de la fe y la tradición de fe, donde se interpreta la realidad de la cruz, la muerte y la resurrección en la necesidad de un mediador, de un salvador por la condición del hombre, lo cual Dios Emanuel, Dios con nosotros, se encarnó de una forma milagrosa, entró al mundo a través de la Virgen María y entonces para redimir la condición del mundo. Por eso Jesús vino a ser Dios encarnado, todo Dios, todo hombre, donde entonces fue crucificado. Tomó la cruz para salvar a la humanidad de su estado pecaminoso y llevarlos a la unión eterna con el Padre en el cielo. Y por eso entonces fue a la cruz del Calvario y allí fue muerto. Y después de ser enterrado, 3 días después, resucitó de entre los muertos para ser el primero de la esperanza, entonces, que a través de la tradición de fe se entiende que es la esperanza hacia la vida eterna de todo, con el fin de la resurrección de los muertos, de aquellos que creen en este evangelio y en esta interpretación para vivir eternamente. Esa es la primera. La segunda es el punto de vista histórico de la vida de Jesús. Y como aquí en Universidad Cristo compartimos la realidad de Jesús, un ser humano como tú y como yo, que entonces nació de una forma como todo ser humano a través de la historia nace, a través de la unión matrimonial entre José, su padre, y María, su madre. Y entonces Jesús vino a ser el Hijo del hombre, de ellos dos, el Hijo de Dios. Como aquí compartimos, en esos 18 años, Jesús fue instruido en la sabiduría y ciencia espiritual oriental y por eso con tal conciencia vino a los suyos. Por eso él tenía un mensaje o él tenía un anuncio, una buena noticia del reino del Padre, de Dios, porque estaba en su conciencia y en su corazón que sus acciones vinieron a dar a conocer esa realidad. Y por eso entonces, históricamente, fue el ser humano que tomó en esos 18 años la cruz. La tomó en sí mismo para sobrepasar su egocéntrica forma de vivir. Y entonces unificar su conciencia y corazón y hacer de su ser un templo donde el Padre, Dios, la esencia de vida, el Espíritu de vida, Cristo, el abogado defensor, el Espíritu Santo, fuese una realidad, fuese e hiciera morada dentro de él. Y este fue el ser humano que vino a ser el Hijo de hombre, el Hijo de Dios. El ser humano que vino a dar a conocer la misma capacidad en todo ser humano, de así como él fue llamado Cristo, así todo ser humano puede ser llamado Cristo, en la misma noción y en el mismo desarrollo de su conciencia, en la unión, en la verdad, en la revelación de lo que el Padre como esencia es, de lo que las características del Espíritu, de verdad, de perfección, de pureza es. Y es el ser humano que en esa realidad se nutre, vive y actúa
en unión a esa verdad. Y entonces en la historia, así fue como Jesús tomó su cruz al tomar su egocéntrica forma de ser. Como claro, Mateo capítulo 16, versos 24 y 25 lo enseñan cuando él se lo dijo a Pedro: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y fue el ser humano que a su egocéntrica forma de ser murió para que el Espíritu de vida, Cristo, el Espíritu del Padre, la esencia de Dios, ¿ves? Todo esto es sinónimo, la realidad interna de lo que él llamó el reino de Dios, resucitara. Y así entonces fue como Jesús históricamente tomó su cruz, murió y resucitó de entre los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? Sus contemporáneos, los fariseos, los saduceos, los discípulos, su audiencia, que no estaban en la misma conciencia, y por eso espiritualmente la Biblia dice que estaban muertos. Por ende, Jesús vino a ser la imagen visible de uno resucitado de entre los muertos. Y por eso entonces después se interpreta o se continúa la historia de que entonces él fue muerto en la cruz. Y aquí entonces lo puedo compartir de estas dos formas. Jesús, según la historia, fue a la cruz, murió, y lo que resucitó fue Cristo en las conciencias de los discípulos. O Jesús en la historia, después de los 3 años de su ministerio, se fue. Y ahora voy a entrar al tercer punto, interpretativo de la cruz, la muerte y la resurrección. Y es entonces, cuando miramos este tipo de literatura y cómo se formalizó, es bien simbólica y requiere el discernimiento de lo espiritual para interpretarse espiritualmente y que uno extraiga la esencia de la lección espiritual para la naturaleza y para el entendimiento. Pero aquí históricamente se requiere el maestro que pueda instruir al estudiante a que pueda ver y percibir lo que la letra tal vez esconde. Entonces vamos a leer la resurrección de Cristo de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 15 del verso 1 hasta el 8. Y esto lo puedes leer, pero lo quiero leer en forma rápida para entonces compartir este tercer punto. Y dice en el verso 1, dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarle la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. La buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Verso 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y eso es en el verso 3. Ahora vamos a ver la buena noticia. Vamos a ver a qué se refiere con Cristo murió por nuestros pecados. Entonces interpretemos lo espiritualmente. Cristo en esta historia es el Espíritu de vida
dentro de la conciencia del ser humano y del corazón, que es lo que realmente capacita a uno a decidir siempre por lo perfecto. Está el camino hacia el error, hacia el pecado, y está el camino hacia la decisión perfecta, hacia la decisión pura. ¿Ves? ¿Qué dentro de tu mente y tu corazón es eso que te lleva a esta decisión? ¿Qué es ese impulso? ¿Qué es esa conciencia? ¿Qué es esa mentalidad? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los pensamientos necesarios y claves, precisos, perfectos para dar a ese blanco, a la precisión de lo espiritual? Y a esa realidad es Cristo, es el Espíritu, es Dios dentro de uno. ¿Ves? Entonces, ese es el evangelio que salva al ser humano. Ahora, mirándolo espiritualmente hablando, por eso dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Entonces, si miramos el libro de Juan, el libro de Mateo, el libro de Lucas, cualquiera de los evangelios, porque Pablo está hablando y Pablo fue el primero que prácticamente habló históricamente antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, pero históricamente habían unas tradiciones orales y habían, como decir, escritos que existían. Por eso vinieron después a ser formalizados en lo que tenemos hoy como la Biblia. Es como decir, habían unas historias escritas, y llamémoslas nosotros hoy los evangelios que tenemos, que entonces discípulos del Señor, discípulos del Maestro, escribieron la historia en una forma simbólica que representa la realidad de la esencia cuando es dentro del ser humano y el ser humano es ignorante de ella. Cómo el ser humano vive, actúa y cómo el ser humano entonces la rechaza. Y así vemos cómo dice, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo Cristo murió? Cristo es esa esencia y ese espíritu, esa conciencia, es la realidad de la verdad dentro de cada ser humano, que el ser humano por su egocéntrica forma de vivir, ¿ves? Erra a la marca, peca. Y en eso es que Cristo muere. Es como decir, cuando tú haces lo correcto, lo incorrecto perece, muere. De igual manera, cuando tú tomas una decisión, o yo, o en la historia se toma una decisión errónea, en ese instante a la que se va para la derecha, se dejó de ir a la izquierda. Cuando se actúa mal, muere el bien. Y esa es la realidad espiritual del contexto de cómo Cristo murió. Cómo Cristo murió y estuvo enterrado por 3 días. 3 días simbólicamente a los 3 años del ministerio en la historia de Jesús. Porque miremos la historia de Jesús como que Jesús representa en una historia simbólica, espiritual, la esencia del ser humano, esta realidad espiritual que para el ser humano tal vez es difícil de comprender, pero hombres, por compartir la realidad y elevar la conciencia de discípulos a que crecieran en el conocimiento de su capacidad para que siempre en sus palabras, pensamientos y acciones precisaran a la perfección de la vida eterna, de la vida capaz, de la pureza del ser humano, que es el reino de Dios dentro, es el ser humano con la conciencia divina,
el ser humano unificado con el Espíritu del Padre. Hicieron este tipo de literatura o a través de cuentos, historias orales, que entonces vinieron a ser lo que tenemos. Y en la historia Jesús representa esta esencia que por los 3 años vemos cómo vino a los suyos y los suyos, su pueblo, lo rechazaron. Cómo rechazaron en las historias a Jesús es como el ser humano en su capacidad diaria rechaza a Cristo, al Espíritu de vida y de verdad dentro que tiene y que es ignorante y por eso está muerto a este Espíritu de vida. Y por eso entonces Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, ¿ve? Por nuestra egocéntrica forma de vivir, lo matamos a Cristo en nosotros. Tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, ¿ves? Y es como históricamente nos dice, fue enterrado, refiriéndose al ser rechazado y fue muerto, fue enterrado en los corazones de las personas por su egocéntrica forma de ser. En el contexto histórico, porque querían un rey físico o un mesías gobernador y consideraban a los otros romanos, a los samaritanos enemigos, ¿ves? Por todas las cosas que el ser humano busca diariamente y momentáneamente justificar para hacer lo injusto, lo erróneo y fallar a la marca, fallar a Cristo, fallar en la esencia divina de Dios. Y entonces, por eso, como dice después que haber muerto y fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio, esto es el verso 5, 1 Corintios 15, 5. Lo vio Pedro. Ahora miremos cómo Pedro lo vio. Lo vio. La palabra que utiliza para ver se está refiriendo a metafóricamente hablando. Lo conceptualizó, lo entendió, se le reveló esta esencia, esta verdad, este espíritu de vida. Cristo resucitó en Pedro que estaba muerto. Y aquí vemos la resurrección espiritual de algo espiritual que está muerto en la conciencia natural de los hombres. Y aquí a través de esta literatura está utilizando símbolos para enseñarnos y educarnos y capacitarnos a esta esencia de vida. Y entonces por eso lo vio Pedro y luego lo vieron los dos. Y cuando vemos cómo lo vieron, no con estos ojos físicos, así lo interpreta la tradición de fe, porque la esperanza en la tradición de fe es todo físico, un reino físico, los cielos físicos se abrirán y todo físico y literal. Y por eso lo vieron y se interpreta que lo vieron con estos ojos, pero cuando indagamos en la etimología de la palabra griega que está usando para ver, harao es la palabra, tiene que ver con ver, con percibir, con entender, con comprender, con revelársele. Tiene que ver con alguien que lo comprendió en su mente, con el entendimiento que causa el conocimiento y la estabilidad y la firmeza entonces. Y asimismo después que más tarde lo vieron más de 500, la misma palabra, como los más de 500 lo vieron, entendieron el Espíritu de Cristo, resucitó porque estaban muertos a ese Espíritu dentro de su ser. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, que algunos ya han muerto. El verso 7 dice, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, en el verso 8, Pablo dice, por último, como si fuera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo.
y cómo Pablo vio al Señor. Miremos Hechos capítulo 7, una historia bien simbólica, una visión que lo cegó y estuvo por 3 días ciego. Todo eso es simbólico porque está hablando de la renovación de la conciencia y del entendimiento a través del conocimiento. ¿Por qué Pablo dice en Gálatas que él no aprendió esto? De nadie físicamente, carne ni sangre no me enseñó esto, sino por revelación de Cristo. Y esta es la forma, de estas 3 formas interpretativas de la cruz, de la muerte y de la resurrección. ¿A cuál de ellas tú te afilas? ¿En cuál de ellas podemos seguir creciendo? En el entendimiento. Considero esta literatura ahora más que nunca valiosa, significativa y motivante, porque nos ilumina con la realidad y la capacidad que tanto tú y yo en nuestro presente tenemos para vivir perfectamente en el Espíritu de Cristo resucitado en tu conciencia y corazón, al igual que en el mío. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.